Estamos de regreso, 8:09. En Ahora es Cuando, aquí en Infinita, conversamos esta mañana con el presidente de Evópolis, Juan Manuel Santa Cruz. Juan Manuel, bienvenido, gracias por estar aquí. Hola Juan Manuel, muy buenos días y gracias por la invitación. Hablemos de la posible disolución del partido y su apelación primero. Primero tratemos de entender qué está pasando con el partido propiamente tal. Lo primero, fuimos notificados la semana pasada por el CERVEL de que entramos en un proceso de disolución porque según ellos no cumplimos con el artículo 56 de la Ley de Partidos Políticos, que establece lo que un partido requiere para mantenerse vigente después de una elección. Nosotros ya presentamos una impugnación a esa resolución al mismo servicio electoral, impugnación que tiene que ser derivado al Tribunal Calificador de Elecciones, al TRICEL, y finalmente va a ser el TRICEL quien va a sancionar si es que tiene el CERVEL la razón o tiene Evópolis, el partido político, la razón. ¿Por qué presentamos esta impugnación? Bueno, porque nosotros creemos que la interpretación que está haciendo el CERVEL del artículo 56 es una interpretación restrictiva que no corresponde a cómo debería interpretarse la ley. Básicamente porque la ley establece que un partido, para mantener su vigencia, requiere de 4 parlamentarios elegidos, y Evópolis tiene a 4. Tiene a 2 diputados, a Tomás Casia, a Jorge Guzmán, y tiene a 2 senadores, Sebastián Keitel y Luciano Cruz Coque, y los 4 están en ejercicio durante la próxima legislatura hasta el próximo 2030. ¿Qué dice el CERVEL? ¿Por qué se genera esta discrepancia? Porque el CERVEL, en una resolución de hace 6 meses atrás, estableció que esos 4 legisladores tienen que ser elegidos en un mismo acto electoral, pero eso no lo dice la ley, eso lo dice el CERVEL. Y los 4 que nosotros tenemos fueron 2 elegidos en el acto electoral de noviembre y los otros 2 elegidos hace 4 años atrás. Revisando la historia de la ley, revisando cómo se llega a esa norma, vemos que la interpretación que tuvo el legislador en su minuto era la considerar a todos los parlamentarios elegidos, no solo a los que se elegían en un mismo periodo de tiempo, sino que también a los que venían antes. Por lo tanto, es que creemos que la razón la tenemos nosotros, y eso es justamente lo que tendremos que defender en el Tribunal Calificador de Elecciones. Ya, ¿y el que es el que tiene la última palabra? ¿Quién es quien tiene la última palabra? Ellos no tienen un plazo para pronunciarse sobre esto. Yo asumo, dada la consecuencia política que tiene el saber con cuántos partidos se comienza la nueva legislatura, es que el Tribunal Calificador de Elecciones va a querer ver esto antes del próximo 11 de marzo, pero ellos en realidad podrían tomarse todo el año, el tiempo que quisiesen, para poder resolver esto. Y ya veremos qué es lo que dicen. ¿Qué es lo que implica en la práctica si es que el Tribunal Calificador de Elecciones le da la razón al CERVEL? ¿Qué pasa con los parlamentarios? ¿Pasan a ser independientes? Pasan a ser independientes, y de hecho eso es contraproducente respecto a lo que la misma ley busca resguardar, porque es distinto disolver un partido, como ocurrió de hecho en la misma resolución del CERVEL de la semana pasada. Que hay varios partidos que efectivamente desaparecen. Que desaparecen y que no tienen parlamentarios, por Claro. ejemplo. Distinto eliminar un partido o disolver un partido, que no tiene parlamentarios, que hacer uno que sí, que disolver uno que sí tiene 4 parlamentarios, que pasan todos a quedar como independientes, y que para efectos de cómo funciona el Congreso es justamente lo que queremos evitar: más fragmentación, más personas que anden por su cuenta, por la libre, y menos partidos, ¿verdad? Ahora, que el partido legalmente no exista no significa que en la práctica el parlamentario de Evópolis se mande solo. Me imagino que Evópolis no es como que se acaba, se vende el logo, se remata el nombre. Me imagino que sigue existiendo, lo que pasa es que pierde el financiamiento público, ¿no? Pierde el financiamiento público, pero pierde también la constitución legal como tal, por lo tanto... Pero me imagino que de todas formas ustedes pueden seguir existiendo como un grupo organizado en el que sus parlamentarios más o menos sigan respondiendo a los mismos lineamientos, no es que se vayan a mandar solos. Eso de todas maneras. Entonces, en estricto rigor no son independientes. Eso es cierto, lo que pasa es que la orgánica institucional del partido se pierde, y por lo tanto cuando el que sea quiera convocar a partidos políticos para discutir o negociar lo que sea, Evópolis no está. Podrían querer invitarlo como un movimiento, porque como bien dice Juan Manuel, el lote de personas que componemos Evópolis vamos a seguir ahí, y vamos a seguir trabajando en pos de nuestros principios, y vamos a seguir queriendo aportarle a Chile, y buscaremos la forma en que lo haremos si es que nos disolvemos legalmente. No vamos a estar constituidos legalmente, y ese va a ser el principal efecto. Pero al movimiento se le va a seguir considerando probablemente de la misma manera. Lo que pasa es que la orgánica, si se quiere un poco más estructura legal, es la que uno entiende desaparece. Pero me imagino que si el presidente electo, cuando asuma, quiera ordenar a las fuerzas políticas y por lo tanto invite a Renovación Nacional y a la UDI, considerará al movimiento de Evópolis en caso de que no sea partido, ¿no? ¿O usted tiene el temor de que eso no ocurra? Yo lo veo difícil que eso ocurra, Juan Manuel. ¿En serio? Sí, porque básicamente la disolución
de varios partidos haría que el presidente electo tendría que empezar a convocar a todos esos otros movimientos también si quisiera incorporarlo. Porque Evópolis lo respaldó y los otros no, pues la Federación Regionalista Verde Social no lo respaldó, digamos. No, está bien, pero hay otros, por ejemplo... No veo por qué va a tener que convocar a Jaime Muleste, digamos. No, por cierto, a él no, pero sí, por ejemplo, al Partido Social Cristiano, que también está desapareciendo. Entonces, creo que se le enreda al presidente el tener que operar con algunos que son movimientos y otros que son partidos. Yo creo que es más fácil, si yo fuera presidente lo haría así, de hecho. Ahora operaría con los partidos. Miremos una cuestión un poco más de fondo, Juan Manuel. ¿Qué le pasó a Evópolis que cree usted que quedó reducido a una más baja votación? Más allá de si termina manteniéndose como partido o no, no es el mejor momento de Evópolis, digámoslo así, ¿no? Porque Evópolis en algún momento era un partido que apuntaba a ser un pilar bastante relevante dentro de Chile Vamos y hoy día está disminuido, al menos en esta circunstancia, digámoslo así, coyuntural. Pero en esta coyuntura, ¿por qué se produjo? A ver, mi respuesta, Juan Manuel, tiene que ver con que perdimos la capacidad de hacer acción política. Perdimos la capacidad de ir a buscar votos. Nos concentramos como partido en empujar iniciativas que estaban muy en línea con nuestros principios, una agenda de infancia, que fue quizás lo que nos hizo más conocido en un inicio, con el tema de los niños primero, con la reforma al Sename, el término del Sename como lo conocíamos hoy día, una agenda anticorrupción que materializó, por ejemplo, Camila Avenino en Vitacura, Gonzalo Lumen cuando era ministro del Interior con el límite a la reelección, una agenda en materia de seguridad, que fue muy empujada por Felipe Kast cuando fue el presidente de la Comisión de Seguridad en el Senado, por ejemplo, empujando leyes como el robo de la madera, o leyes de ese tipo, ¿no es cierto? Una agenda valórica que ha permitido que hoy día Chile tenga libertades civiles que no tenía hace un tiempo atrás cuando Evópolis comenzó, que ha sido muy importante también. Y todo esto con un carisma, con un estilo en la forma de hacer política basado en seriedad, en una mirada a largo plazo de las políticas públicas y siempre en la búsqueda de acuerdos, aun con quienes piensan distinto, para poder avanzar. Eso ha caracterizado a Evópolis cuando hemos sido gobierno, fuimos parte del corazón del gobierno del presidente Piñera en los momentos más difíciles que los tocó vivir, ¿verdad?, en su segundo periodo, en su segunda administración, pero también con la reforma previsional, por ejemplo, que se hizo el año pasado, en donde Luciano Cruzcoque, Ignacio Briones tuvieron un rol muy importante. Entonces, esa forma de hacer política y esa capacidad de influir, podré dejarle a usted si somos un partido grande o pequeño, pero que hemos influido en los últimos 10 años en Chile, en mi opinión, es afirmativa esa respuesta con estas agendas que le estoy describiendo. No, sí. El currículum que usted me nombra no solo es innegable, sino que es palpable, notorio y evidente. La pregunta es ¿por qué el partido entonces está en este momento si fue capaz de generar todo lo que me acaba de mencionar? Claro, nuestro desafío fue... Nadie podría negar, digamos, el aporte para la derecha más liberal que ha significado Evópolis. ¿Por qué entonces Evópolis hoy día está viviendo una situación en la que tiene que ir a pelearle al CERVEL su subsistencia y no está, digamos, brillando como uno se lo podría haber imaginado? Porque no fuimos capaces de traducir ese trabajo, de traducir esa agenda en votos. Eso es la falta de acción política. Ir a la feria y que en la feria uno lo reconozcan por esa agenda y que sea valorada. ¿Pero dejaron y que de ir a la feria o dejaron de reconocerlo? Porque son dos cosas distintas. Dejaron de reconocernos. ¿Por qué? Mire, la respuesta más corta, Juan Manuel, y esto requiere más profundización, pero que me tocó vivirlo a mí en la última elección, es que cuando uno iba a la feria, a nosotros se nos identificaba como los comunistas de la derecha. Y en un país que cada 4 años tú estás o en la derecha o en la izquierda, aquellos partidos que hemos tenido un carisma de búsqueda de acuerdos, siendo muy claros, muy nítidos en nuestra ideología, porque siempre hemos sido un partido de derecha, pero que por el hecho de buscar acuerdos con otros se nos catalogó, ¿verdad?, como un partido que había perdido su ideología de base. Me perdí un poco con lo de los comunistas de derecha porque el Partido Comunista no se caracteriza por ser el partido que busca acuerdos. Más bien lo que usted me está diciendo es que ustedes los miraban como los izquierdistas dentro de la derecha. Exacto. Ya, y por lo tanto. Ya, para que no para entender bien la analogía. Esa es la analogía que me hacía una persona. No es una el expresión infiltrado. Mía. Estos son rojos, en realidad no son de derecha. Efectivamente, esa no es una expresión mía. Esta es una. Sí, lo entiendo. Esta me lo dijo un feriante hace pocos meses atrás en mi cara. Sin saber además que yo era de Evópolis y que era el presidente de Evópolis. Él estaba reclamándome
por Evópoli en la derecha. Yo además después tuvimos una conversación muy entretenida cuando le dije que era el presidente de Evópoli. pero ya está hablando de otros, decía. Claro, tal cual. Al tiro bajó un par de peldaños en la declaración que estaba haciendo. Le bajó un par de cambios al tono con el que me hizo su afirmación. Ahora, pero creo que fue sintomático, Juan Manuel, de lo que dice una cosa que es bien de fondo. Déjeme entrar ahí al fondo, porque no apuremos esta parte de la conversación. Sí. Porque la derecha, como la izquierda, por supuesto, tiene múltiples representaciones, múltiples miradas también. No todas son exactamente iguales. Por de pronto ahí está la diferencia entre los más conservadores, los más nacionalistas. Ahí están los... Ustedes representaban una mirada más liberal, pero desde el mundo de la derecha, con unas convicciones bien marcadas que no necesariamente están puestas en otros sectores políticos. ¿Por qué esa identidad que resultó atractiva hace, 15 años, hoy día puede tener este contraargumento de no, en realidad son de izquierda infiltrados en la derecha? ¿Por qué cree que pasó eso? Porque el péndulo se fue demasiado hacia la derecha y por lo tanto cualquiera que no piensa así, en el fondo puede ser considerado como liberal equivalente a progresista de izquierda. Yo creo que hay más razones, algunas de contexto general, Juan Manuel. Uno, hace 10 años o 15 años el país estaba creciendo y estaba avanzando de una forma que no lo está haciendo hoy día y que por lo tanto muchas de las urgencias más importantes para un vecino cualquiera, como es seguridad, como es el poder tener un trabajo, no eran en ese minuto su preocupación más relevante, porque contaba con ello, porque veía que el país iba avanzando y que por lo tanto había un futuro mejor que el que estaba teniendo hoy día. Esa era la expectativa. Eso cambió. Y por lo tanto, cuando en ese minuto estábamos discutiendo, por ejemplo, sobre la importancia de la agenda de infancia, que ha sido parte de nuestro sello social, era algo a lo que todo el mundo le prestaba atención. Hoy día, en cambio, nos hemos vuelto a concentrarnos en aquello que es primario para la vida de cualquier persona, como es la seguridad y como es por tener un trabajo, porque perdimos en eso algo que habíamos avanzado como país. Por lo tanto, otras cosas, como podía ser la agenda de la infancia, han quedado hoy día de lado. Y hoy día, mientras tu hijo vaya al colegio, en el fondo, y pase de curso, estás bien con eso. ¿Te fijas? No estás buscando algo más. Ese es un elemento. Un segundo elemento es que sin duda un valor que para mí existió en la política en Chile, que tenía que ver con los acuerdos y que era reconocido socialmente, eso lo vivimos como país durante 15 años por lo menos, si es que no 20, durante los 90, principios de los 2000, es algo que se perdió. Hoy día pareciera, ¿no es cierto?, que lo que tiene valor es poder salir de mi posición y vociferar aquello que pienso, independiente del resultado que eso genere. Sabemos que son políticas permite poco avance, porque en el Congreso tú sí o sí requieres de votos de quienes piensan distinto y por lo tanto si no hay acuerdo no tienes cómo avanzar. Pero en el mundo de las redes sociales y de la comunicación eso genera mucho rédito, porque uno mira a aquel que está no disponible, ¿verdad?, a transar en nada, y por lo tanto eso se vuelve atractivo de quien lo está escuchando, para quienes les gustan obviamente esas ideas. Entonces esa forma de hacer política es algo que ha generado mucho rédito electoral, pero que es muy distinto al estilo que nosotros teníamos de hacer política. Entonces ahí tenemos también un nuevo déficit en donde nosotros no hemos aprendido hasta ahora en hacer una acción política que sea mucho más nítida, con mucho más filo a la hora de comunicar. ¿Y en qué están trabajando entonces más allá de ir digamos, reclamarle al Tricel, ¿no?, el mantenerlos como partido? Porque ustedes pueden eventualmente mantenerse como partido político, pero no corrigen el problema de fondo, que es el que los hayan llevado a esta baja votación. O sea, en la próxima elección pueden encontrarse más o menos con el mismo escenario. ¿Qué están haciendo para corregir la razón que subyace a este cuestionamiento respecto de la subsistencia legal del partido? Esa es la conversación que viene ahora, Juan Manuel. Acá tenemos claro que el existir o no legalmente, la verdad, como bien dices o decías al inicio, no nos cambia mucho en términos del ejercicio que nosotros como lote vamos a continuar haciendo. Claro. Simplemente vamos a tener un ruto no como partido. Pero la conversación de fondo es la que viene ahora, y enhorabuena, no tenemos elecciones pronto, que tiene que ver con entender qué nos pasó en nuestra acción política, cuál fue el déficit de cómo estábamos comunicando y qué tenemos que mejorar para poder hacer distinto hacia adelante. Y en ese sentido, yo hay cosas que miro con respeto, por ejemplo, lo que hizo el mismo José Antonio Kast en el último tiempo, en su forma de comunicar y de hacer política, a mí me parece que es destacable. Es un estilo distinto al que nosotros hemos tenido, pero que, por ejemplo, ahora que ha sido presidente electo, lo que se ha hecho a través de su oficina de la OPE, ha permitido el control de la agenda de una manera notable, que a mí me llama mucho la atención, me sorprendí, que valoro. Ese es el tipo de cosas que hay que estar mirando y que de las que nosotros tenemos que aprender hacia adelante. Ahora, ¿cómo imagina usted la relación de Evópoli con este gobierno, considerando la participación
digámoslo, minoritaria, pero hay quienes dicen igual salió bastante favorecido, digamos, Evópoli en la representación, en las designaciones. ¿Cómo imagina que va a ser la relación Evópoli con este gobierno? Mire, nosotros tenemos una buena relación, tanto con el presidente como con todo su equipo, y básicamente porque no estamos en la lógica de las cuotas o del espacio que tenemos, nosotros más bien estamos poniendo a disposición equipos, nombres, personas que han trabajado en la administración pública, que estuvieron en los gobiernos del presidente Piñera y por lo tanto tienen experiencia de cómo hacer que las cosas ocurran, y están a disposición del presidente electo y de su equipo, y algunas de esas personas han sido incorporados. Y segundo, estamos aportando también con contenido. Hace algunas semanas atrás, Ignacio Briones le presentó a Jorge Quiroz un trabajo que venía realizando con un equipo del partido en los últimos 10 meses, en donde se estudió muchas leyes y decretos que tienen que ver con permisos y cómo modificarlos, y con los borradores, que es lo que se le entregó a Jorge Quiroz. Esa es la gracia, esto no son titulares, es el borrador de qué es lo que hay que cambiar en la ley, qué es lo que hay que cambiar en el decreto, para poder justamente agilizar las inversiones en Chile. Entonces, ese es el tipo de cosas que nosotros hemos hecho ahora y que vamos a seguir haciendo, y intuyo, ¿no es cierto?, o al menos es lo que nos han dicho hasta ahora, es bien recibido y bien agradecido por el presidente y su equipo. O sea, ¿usted no considera que no debiese ser un problema? Porque hay quienes dicen que el presidente tiene esta lógica un tanto personalista, más que de los partidos políticos, de confiar en personas puntuales y de un equipo más bien cerrado. Sí, eso no lo veo como un problema a priori. Es un cambio a la forma en que hemos entendido la política siempre, para controlar la agenda, justamente como hablábamos antes. Siempre entendíamos, quienes estábamos en política, que el concurrir con una base, en el poder hacer tu trabajo con una base de partidos amplios era importante, dependía mucho del apoyo de los políticos, en el amplio sentido de la palabra, pero eso ha ido cambiando. Hoy día lo que hemos visto es que el presidente electo no ha necesitado de ello para mantener el control de la agenda, y por lo tanto más bien la pregunta que queda para uno es si uno está dispuesto a colaborar o no. En ese espacio nosotros estamos disponibles y vamos a colaborar en todo lo que le sirva a Chile, que es lo que le vaya bien a Chile. Y por el contrario, en aquello que creamos que no vaya a funcionar o que creamos que se puede estar cometiendo un error, también vamos a levantar la voz y vamos a hacer ver que ese no es el camino. ¿Dónde vislumbra usted que pueden estar las mayores dificultades para este gobierno? Le pido dejar de lado, por al menos por ahora en esta parte de la conversación, la posición que vaya a asumir la izquierda cuando pasen a ser oposición, porque inevitablemente eso también abre en sí mismo, digamos, todo un mundo, un universo, ¿no?, de dificultades para el presidente electo. Y el primero, de hecho, que se me viene a la cabeza. Claro, que por lo mismo es que lo trato de dejar al margen. Estoy pensando en qué otros desafíos cree usted que podrían hacerle un poco más difícil a este gobierno enfrentar en el estilo que le quiere imprimir el presidente electo. Bueno, hay uno que ha sido un problema para los últimos gobiernos, cualquiera sea el sector, y que es el Congreso. El Congreso hoy día está fragmentado. En el Congreso hoy día incluso los partidos bien constituidos y grandes les cuesta funcionar como un equipo, ¿no es cierto?, como un todo, y más bien lo que termina ocurriendo es que cada parlamentario termina votando como quiere. El poder controlar la agenda en el Congreso es una dificultad importante que no lo ha logrado ni el presidente Piñera ni Boric. Tiene ahí un desafío el presidente Kast, y en mi opinión está probando con una alternativa distinta, que era la tradicional, que era la de ir justamente a los presidentes de partido y a través de ellos buscar alinear a las distintas bancadas. Lo que él está haciendo es más bien teniendo un control de la agenda importante, y en la medida que tú tienes control de la agenda y que tienes popularidad, los políticos se alinean. Entonces esa es una apuesta distinta, veremos qué ocurre, pero sin duda creo que ese va a ser uno de los desafíos importantes que va a tener el presidente electo. ¿Hay algo que Evópoli le gustaría que estuviera más puesto sobre la mesa en términos de las prioridades de este gobierno, que hasta ahora ustedes no estén observando como realmente prioritario? Digo, porque el gobierno se ha definido como gobierno de emergencia, se ha puesto ciertos plazos y sobre ciertas áreas temáticas bien concretas, ¿no? Pero ¿hay algo que a ustedes les gustaría que estuviera un poquito más arriba de la lista? Mira, hay dos cosas que nos parecen centrales, y entendemos que no sean las prioritarias porque el segundo tema respecto a tu pregunta anterior, Juan Manuel, que es muy importante, es cumplir lo prometido. Si no haces eso, vas a tener problemas muy rápidamente, y por lo tanto tener capacidad de resolver las cosas que se han prometido muy tempranamente, entrado la próxima administración, va a ser algo relevante. Y ahí está sin duda los temas de inmigración, seguridad y de trabajo. Pero hay otras dos cosas que a nosotros nos parecen centrales. Uno, todo lo que tiene que ver con educación, infancia. Esa es la
única política de largo plazo que le hace bien a un país y que en Chile la tenemos muy votada hace tiempo. Y es una pena, pero en eso se pueden hacer cosas. Y lo segundo, una reforma al Estado. Una reforma al Estado que hoy día es bastante más profunda de la vez que empezamos a hablar de esto hace 10 años atrás. Hoy día hay una reforma al Estado que se requiere hacer a nivel político, cómo funciona el Congreso, que sea más rápido, más ágil, con menos fragmentación. Algo se está avanzando en la reforma al sistema político, pero esto es mucho más que eso. Es mucho más que esto porque ya no es una sola ley, ese es el punto. Se requiere reformar el sistema judicial, esto lo ha dicho Johannes Kaiser varias veces y yo estoy de acuerdo con él, y se requiere por de pronto reformar el Ejecutivo y la forma en que está funcionando, el estatuto administrativo, por ejemplo. Juan Manuel, déjame recordar solo una cosa, el año pasado en la prensa fue muy notorio el abuso de las licencias, ¿verdad?, de parte de funcionarios públicos que se fueron de viaje usando licencias médicas, más de 25.000 funcionarios. A la fecha, hace unos días atrás vi en la prensa que solo el 1% de aquellos que habían pasado por un proceso disciplinatorio interno a través del Estatuto Administrativo habían sido despedidos del Estado. Los casos que parecían más obvios, pero definitivamente tenemos ahí un problema porque esto puede demorar 4 años incluso. Efectivamente, pero hay muchos casos, había un montón de casos, Juan Manuel, en donde habían sido sancionadas las personas con amonestación o con trabajo en sueldo, y ahí quedaron. Eso tiene que ver con el Estatuto Administrativo, en donde le da la facultad al director de servicio, o sea, valga la redundancia, los directores de servicio público o los subsecretarios, en el caso de los ministerios, de definir ellos cuál es la falta. Cuando el Estatuto Administrativo perfectamente podría definir cuando ocurrido a ciertos eventos, ¿verdad?, ciertas cosas, la persona tiene que salir y que sea claro para todos cuáles son las condiciones que requiere un funcionario público para estar dentro o para estar fuera. Y seamos realistas, Juan Manuel, ¿qué posibilidades crees que hay de hacer una reforma al Estado, considerando que se necesitan los votos de la izquierda? Ya voy a hablar de la izquierda en un momento más. Cuando esa misma izquierda, hace un par de meses nada más, está planteando lo que ustedes denominaron una ley amarre para tener más funcionarios del Estado, o al menos que no se pudieran ir. ¿Qué posibilidades reales ves de que haya una gran reforma al Estado cuando van a requerir del concurso también de la oposición? Bueno, si tienes apoyo ciudadano, Juan Manuel, es posible hacerlo. Si no lo tienes, estás frito. Estoy contigo. Ya, pero el apoyo ciudadano en un tema que es medio árido, como que no me imagino a la gente en las calles así como diciendo, sí, reformen el estatuto administrativo. No creo que eso vaya a pasar, digo. No, pero si eres capaz de conectarlo con dolores que sí le afectan en lo concreto, en lo concreto. Aterrizarlo bien. Exacto, aterrizarlo bien, porque dime si no, el ciudadano común no tiene problemas para renovar su licencia a conducir. Y los dolores de cabeza que eso le está generando a cualquiera que quiera renovar su licencia a conducir. O cuando no encuentras horas para renovar tu cédula de identidad. O sea, eso va a ser una misión comunicacional también por parte de la derecha. Entonces. Es sin duda una misión comunicacional, y en eso reconozco de nuevo que hay mucho que aprender de lo que ha hecho el Partido Republicano José Antonio Kast, en donde ellos han hecho una política con mucho sentido comunicacional. Y es justamente el déficit que nosotros no hemos tenido. Sabemos perfecto lo que hay que cambiar, por ejemplo, en el estatuto administrativo, pero no le hemos dedicado energía a saber cómo comunicar eso para poder tener apoyo popular que te permita materializar esos cambios. Y eso es algo que yo celebro de José Antonio Kast y su equipo. ¿Cómo imagina usted que va a ser la oposición de izquierda? No lo que quiere, no lo que espera, no lo que anhela, lo que cree que va a pasar con la izquierda. Porque estamos hablando de una izquierda que es bastante fragmentada en estos momentos. Así es, y ya pareciera que no hay vuelta atrás respecto de eso, y se distinguen hoy día al menos dos oposiciones, una de una izquierda más dura, en donde se va a oponer a todo porque sí, y ellos están ya pensando en cómo vuelven a la calle, cómo vuelven a caldear los ánimos ciudadanos, y con eso, ¿verdad?, torpedear el gobierno. En eso está el Partido Comunista, una parte del Frente Amplio, y es lamentable porque un país no avanza con eso. Además que ese camino ya lo vivimos hace no muchos años atrás y no le gustó a nadie y terminamos peor. Hay otra parte de la izquierda, el socialismo democrático, que está en una conversación distinta. Yo les he escuchado a ellos, sus dirigentes, decirlo varias veces, y yo espero que así sea. De hecho, en la entrevista que tenía justo antes, Juan Manuel lo decía también. ¿Cómo esta no es la primera entrevista al día? No, que tenías tú. Ya, yo pensé que la suya, ¿no? La suya, la entrevista que tú tenías justo antes que llegara. No. Ya. La entrevista que tú tenías justo antes. Con el diputado Raúl iba del Partido Socialista. Efectivamente, el diputado Raúl decía que él iba a estar ahí para todo lo que le hiciera bien a Chile. Eso es lo que yo esperaría, ¿verdad? Una posición constructiva, especialmente en materia de seguridad, en materia de economía. ¿Y le genera un poco de temor que eventualmente el gobierno de José Antonio Kast vaya a tener demasiadas oposiciones y que por lo tanto se le haga un poco difícil administrar la relación con el Congreso? Estoy pensando que puede ser oposición el Partido de la Gente, puede ser oposición incluso el Partido Nacional Libertario, así como
como Kast fue a Piñera, que Kaiser sea a Kast, digamos, su oposición también. Ya no es solo el Partido Comunista y el Frente Amplio, el Socialismo Democrático, sino que estas otras dos oposiciones, es decir, que quede rodeado por oposiciones. Bueno, ese es justamente uno de los riesgos. Por eso decía que uno de los desafíos más importantes que va a tener el presidente electo es el Congreso, que es un problema porque te desconecta de la mesa del vecino, te desconecta de la calle, te desconecta donde tiene que estar tu cabeza. Pero la verdad es que el Congreso, si no eres capaz de administrarlo, no vas a poder hacer nada. Ahora, paradójicamente, es justamente cuando estás más conectado con tu vecino que también es más fácil alinear el Congreso. Y eso es parte de lo que nos demostró José Antonio Kast en la campaña. Él le hizo el quite a todas las discusiones políticas que son propias de la política. Le hizo el quite a todos los símbolos políticos que el presidente Boric ha estado empujando desde el día 1 de su gobierno y que en mi opinión nunca salió de ahí. No sé, por nombrar algunos, desde los indultos a Bachelet, todos gestos que en el ámbito político son muy relevantes, pero que no tienen nada que ver con las prioridades de los chilenos. José Antonio Kast lo que ha sido hábil es que se ha mantenido y ha sido consistente en estar siempre hablando de las prioridades de los chilenos. Si, en mi opinión, mantiene ese carisma y esa forma, ese estilo de hacer comunicación, se le va a hacer más fácil alinear al Congreso. Lo ha destacado varias veces José Antonio Kast respecto de su estrategia, su estilo. Le pregunto, porque usted sabe, como dice el famoso refrán, uno es dueño de su silencio y esclavo de sus palabras. ¿Ya no le huele la guata? A ver, es que cuando... Me huele la guata tener que asumir que podría gobernar con la carta presidencial de José Antonio Kast. O está tomando Viadil. Las dos cosas, pero de todas maneras seguí su consejo. Pero ahí hay algo, Juan Manuel, de lo que... nunca le he dedicado mucha energía, pero la verdad es que yo nunca dije esa frase textualmente. Eso es lo primero. Si usted escucha esa entrevista, yo dije otra cosa. Bueno, ese fue el titular que sacó otro medio al día siguiente. Yo expliqué. Fue la periodista la que me preguntó, en una pregunta más larga, si es que a mí me dolería la guata gobernar por Kast. Y yo voy y digo que somos proyectos políticos distintos. Dije, sí, somos proyectos políticos distintos y explico. Básicamente un proyecto basado en acuerdo y un proyecto político basado en la lógica de empujar una idea, como era en ese minuto el Partido Republicano. Pero desde entonces el discurso que ha tenido el presidente electo, especialmente en su segunda vuelta y después de que ganó, ha sido distinto en eso. Ha sido un discurso abierto a la unidad, abierto al diálogo, buscando el apoyo de quienes piensan distinto y en donde él mismo ha dicho que trabajar juntos no significa pensar de manera idéntica. Eso ha sido parte de su discurso y con eso nosotros estamos de acuerdo. Y si hemos estado dispuestos a colaborar antes con el presidente Piñera, incluso cuando hemos sido oposición, ¿cómo no vamos a estar disponibles a colaborar también en un gobierno de derecha? Ese ha sido nuestro ánimo. Juan Manuel Santa Cruz, presidente de Evópolis. Juan Manuel, muchas gracias por estar aquí en el estudio. Gracias.